Saludo a todos los que nos están acompañando esta mañana pues con este tema. También a Gabriel voy a darle como continuidad también en parte a lo que estaba comentando sobre este tema de liderazgo. Y quiero iniciar esta conversación con un evento que conecta ese tema de intervención de hoy, que es el liderazgo consciente. Y es que mi formación profesional es ingeniera industrial. Entonces, normalmente estamos formados no solamente en esa profesión, sino en muchas de las profesiones nos, nos forman para ese saber hacer, ese saber hacer. Entonces, en 2003 ingresé a una gran compañía como analista de ingeniería y tenía dos grandes creencias conmigo en ese momento. Una, que la inteligencia emocional, a medida que se es profesional o que se tiene un mayor cargo en la compañía, en la estructura organizacional de la compañía, se cuenta con mayor inteligencia emocional. Esa era una de mis creencias. La otra era la defensa del desvalido, por llamar de alguna forma, ese superhéroe que hay veces llevamos dentro. Eh, Fui viviendo, por cuestiones de la vida, me fui moviendo de ese rol de analista de ingeniería en diferentes aspectos y formándome en gestión humana, tanto en mi interactuar de mi rol como en mi formación profesional como especialista en gestión humana y luego como magíster en administración. Y durante 10 años estuve trabajando mucho con líderes en la compañía y observando esa realidad, tomando esa conciencia, que esa conciencia es darme cuenta, tiene que ver con unas nuevas realidades, o sea, esos paradigmas que tenía empezaron a cambiar. Entender que precisamente en esas personas que tenían esos cargos o ese rol, precisamente su inteligencia emocional tenía mayor dificultad en muchos de ellos. ¿Por qué? Porque hay mayor miedo a perder, a no ser valorados, a ser señalados. Ahorita alguien lo preguntaba, eh, qué hacer con esos nuevos líderes que se tienen ahí en ese espacio, y es que muchas veces no estamos preparados para esos cargos de liderazgo, para esos roles de jefe. Entonces también es importante enseñarnos y darnos esas bases. Otro elemento también que reconocí es que las personas deben reconocer su potencial y su propia capacidad para hacer las cosas. Eh, Nosotros no podemos hacerlas por ellos, nosotros podemos darles sugerencias, contarles nuestras experiencias, orientarlos, pero cada persona debe seguir su propio camino. Y la tercera, también muy importante y ligada con las dos anteriores, es que el liderazgo inicia con nosotros mismos. Ya antes de intervenir a otros, primero debemos intervenirnos nosotros mismos, saber cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo están todo ese sistema de nosotros a nivel consciente. Entonces, vuelvo en esa parte de la conciencia, en ese darme cuenta, en ese autoobservarme. Viene un primer elemento que es el autoconocimiento. Entonces, en ese autoconocimiento, yo tengo que identificar qué temores, qué limitantes tengo, cuáles son mis capacidades y mis potenciales, qué experiencias y qué sueños tengo en eso que estoy adelantando. Porque a partir de esas claridades, de esa autoobservación, me va a permitir relacionarme de una manera diferente con los otros. Por ejemplo, muchas veces cuando interactuamos con esas otras personas, lo hacemos a partir de nuestras propias creencias. Hay veces decimos, es que esta persona o la gente de esta profesión o esto otro no tienen mm, son de esta manera o aquella otra, no nos vamos a conectar. Cuando realmente son nuestros propios paradigmas los que están entrando a interactuar en esa relación. Entonces es muy importante detenernos y mirar cuál es ese juego de pensamientos y de palabras que estamos manejando en nuestro interior, que igual ahora alguno de los conferencistas también comentaba parte de este aspecto. Es importante entonces identificarlo. También en esas capacidades y en esos potenciales hay veces las creencias que nos están limitando en ese proceso. Puede ser que nos hubiera funcionado y hubiera servido
en ese momento del pasado, cuando estábamos con otras situaciones. Pero ahora que ya tenemos otros niveles de vida, que hemos vivido otras experiencias, que tenemos otras capacidades, pues tenemos que mirar si esas creencias todavía nos funcionan o si es importante empezar a modificarlas. Hay nuevamente el tema de la conciencia, del darme cuenta, de autoobservarme, vuelve a aparecer. El siguiente elemento cuando yo ya voy avanzando en ese proceso de autoconocimiento es la comprensión del otro. En esa comprensión del otro necesito primero conocer para entender. Nosotros normalmente cuando interactuamos, cuando conocemos a esa otra persona, vamos poniendo todo nuestro sistema de experiencias y de creencias de lo que creemos que puede ser esa otra persona. Entonces es importante darnos la posibilidad de partir de cero, de conocer cómo es esa persona, de entenderla a partir de cuáles han sido sus vivencias. Muchas veces esos líderes antes de interactuar y muchísimo más ahora que estamos en este tema del teletrabajo, el entrar a preguntar primero cómo está, el conocer su núcleo familiar, qué es lo que está pasando en la casa, en sus situaciones personales, antes de entrar con el tema del hacer y del trabajo. Porque a partir del conocer yo me voy a dar cuenta cómo es el mejor momento, si ese liderazgo que están hablando ahorita, adaptativo y situacional, si lo tengo que hacer, de qué manera, de acuerdo a esas emociones que está teniendo esa persona en el momento. Observar para analizar desde dónde se está relacionando, si se está relacionando desde el temor, desde la defensa o desde el afecto. Va a ser siempre más fácil poder transformar yo mis comportamientos, las cosas que estoy haciendo antes de decirle al otro que simplemente cambie. Tengo que mirar hasta qué punto también mis actuaciones está haciendo que esa otra persona reaccione con ese temor o con esa defensa, que muchas veces se vuelve agresividad. Hay en una formación que estuve realizando sobre neuroliderazgo, daban un ejemplo sobre dos personas que habían tenido vivencias diferentes acerca de la playa. Para una, era una pareja, para una, la playa era un motivo de alegría, porque desde pequeña siempre lo llevaba con su familia, con sus cosas, era un motivo de satisfacción, de alegría, mientras que para el hombre, la pareja que tenía, había sido cuando pequeño unas situaciones donde se perdió, donde tuvo dificultades, donde se quemó, donde casi se ahoga. Entonces, cuando empiezan a hablar un plan, armar un plan y a decir, bueno, vamos a irnos de paseo, vámonos para la playa, pues se vuelve definitivamente de pronto un choque y no vamos a entender por qué hay ese choque. Si yo conozco la historia de la otra persona, sea mi pareja, sea mi empleado, mi compañero, mi jefe, me va a permitir que esa relación que tenga con él o con ella sea a partir de esa comprensión, de ese observar desde dónde realmente me está respondiendo. Comparar mis realidades y necesidades con las que tiene ese otro. Ese sería un tercer elemento importante a tener en cuenta en esa comprensión para poder construir un nuevo puente. Entonces, volviendo a este ejemplo, si yo ya tengo esa dificultad, pues simplemente lo que hago es, venga, ¿qué hacemos para que puedas avanzar de esa situación? O venga, planeemos otro tipo de paseo que no sea alegre para los dos, satisfactorio. Busco un nuevo camino, cambio de objetivo, o también nos ha pasado en algunas situaciones, definitivamente no somos las personas para trabajar en esa empresa, o para trabajar con ese jefe, para trabajar con ese compañero, o para tener esa pareja. Entonces hay veces también nos toca tomar la decisión de que ese no es el camino. Entonces es importante en ese comprender, primero conocerme, pero también comprender a ese otro y poder avanzar. ¿Quién me va a generar finalmente esa conciencia, como ese tercer gran punto? Y es la paz interior, que esa, si no se negocia, creo yo, y de acuerdo a mis vivencias, eh, es lo que tenemos que tener súper claro. Cuando yo tengo esa claridad de quién soy, entiendo y comprendo al otro, sé lo que puedo cambiar, qué es lo que quiero y no quiero cambiar, puedo tener una coherencia, una honestidad, un respeto, una responsabilidad conmigo misma y con los otros. Y eso me genera un componente ético que tanto estamos necesitando en este momento, y el tema del ejemplo. Y ahí me voy al liderazgo.
porque el liderazgo es principalmente ejemplo. En el liderazgo yo estoy guiando a otras personas, yo estoy guiando en un camino. Entonces, ese ejemplo va a liderar muchísimo más que lo que yo diga. Hay una frase de Emerson que dice que es más, que es precisamente ese ejemplo el que me está liderando, que así hables muy fuerte, no puedo escuchar lo que dices con tus palabras porque estoy mirando tus acciones. Y así es, nosotros siempre nos va a influir muchísimo más son las acciones. Entonces, ese liderazgo que ya he iniciado por mí mismo, que es un camino constante y permanente, debe mostrar ese ejemplo. Si yo digo, debes cuidarte, pues yo también debo cuidarme. Si digo, debes ser responsable, pues yo también debo ser responsable. Si te digo, debes respetar, yo debo ser respetuoso también con la otra persona. Mostrar un camino, una idea que inspire. Ahorita lo hablaba también Gabriel en el tema de ese enfoque, de ese tema, de tener en esa estrategia hacia dónde voy. Entonces, yo tengo en ese liderar a otros, tengo que tener claridad en hacia qué camino voy, qué meta soy la que tengo, qué creencia es la que tengo, porque esa es la que va a ligar a esas otras personas a que sigan o no. He observado mucho que en esta situación que hemos tenido de teletrabajo, de estar en casa, que las dificultades, las falencias que se hayan tenido como en ese liderazgo, se empiezan a hacer muchísimo más evidentes en este momento. O sea, si yo no había empoderado a mi equipo de trabajo, voy a necesitar muchísimo estar encima. Si no había construido una relación armoniosa, tampoco lo va a tener. Si yo no era un líder, sino que era ausente, entonces muchísimo más se va a sentir en este momento que estamos en la distancia. Mientras que si ya había trabajado esos elementos, pues también se va a reflejar en que esas intervenciones o esos seguimientos se vuelven más puntuales y se vuelven menos específicos. Lo otro que es importante entonces es desarrollar el talento del otro. Entender en ese conocimiento que tengo de ese otro para poder liderarlo, tengo que aportar en el desarrollo de su talento. Muchas veces nos quedamos en sus falencias, en sus dificultades. Y ahí el papel del mentor que ahora mencionaba Federico se vuelve muy importante. Ese mostrar y acompañar, ese compartir nuestra experticia, nuestro legado, ese dar a conocer cómo se pueden hacer las cosas, dar orientaciones, sin hacerlo por ese otro. Es ese enseñar a pescar y no dar el pescado para que la persona pueda avanzar y poder empoderarlo, empezar a delegar y empoderar, porque el objetivo final es que esas personas sean ojalá mejores que nosotros. Ya cuando yo he estado liderándome a mí mismo, motivando desde el ejemplo, mostrando ese camino, desarrollando el talento de otro, yo tengo que actuar con sentido. Y actuar con sentido es actuar con un propósito establecido, con una finalidad, llega a ser muy importante, porque hay veces hablamos mucho, pero no actuamos. Entonces, ese hacer también se vuelve muy importante. Por acá nos dice Milena que con el tiempo se va tomando el coraje para tomar decisiones y darle prioridad a la salud mental y física. Le vamos dando el valor que requerimos a nosotros mismos. Es cierto en ese actuar con sentido. Si yo tengo ese conectar, si yo ya tengo esas claridades, yo tengo que tomar esas decisiones. Y ahí en eso que comentas del tema de la salud mental y física es súper importante, porque el cuerpo nos habla. El cuerpo nos dice a través de un dolor de cabeza, de estrés, de migraña, hasta de alergia, de rinitis, de un montón de cosas. Siempre el cuerpo nos está diciendo, por aquí no es, por aquí sí es, qué es lo que estás haciendo. Así que es importante que lo escuchemos y sepamos qué es lo que está pasando. Y después de que actúo con ese sentido, debo seguir adelante, avanzar. Hay veces puedo avanzar en el mismo espacio donde estoy y hay veces voy a requerir avanzar en otros escenarios. También es importante en ese tomar conciencia, darme cuenta
de hasta aquí, yo ya llego en este espacio, no, no tengo más que aportar aquí o no tengo más que aportarte aquí, pero sí puedo aportar en muchísimas otras cosas. Entonces también reconocerlo. Ahora al principio Federico les hablaba de ese riesgo, de esa adaptación, de esa resiliencia y hay veces también ese temor a avanzar, a dar ese paso nuevo, también es importante que lo demos porque eso también nos va a permitir crecer a nosotros mismos. Esos nuevos retos, esos nuevos proyectos, sin perder de vista nuestra esencia, ese ikigai, esa razón de ser, ese propósito vital que tenemos cada uno de nosotros. En la Universidad de la Vida, que digo yo, aparecen muchísimos aprendizajes, nuevas personas, nuevas situaciones que nos van poniendo en ese reto. Entonces es importante también establecerlo. Y eso me lleva a ese liderazgo consciente, a ese liderazgo con sentido y con propósito que nos va a permitir avanzar. O como lo definí en uno de los libros que he escrito que se llama Las huellas del líder, y es que el liderazgo es tomarnos el tiempo de pensar qué necesita el otro, qué es lo que realmente quiero yo, definir un plan para romper los hábitos y creencias que nos limitan en ese relacionamiento consigo y con los demás, para finalmente actuar con sentido humano. Porque hay veces, y porque es importante que tengamos en cuenta ese sentido humano, porque hay veces se nos olvida que somos humanos, que más que a seres humanos, somos seres humanos, y ahí se vuelve vital también el que lo recordemos en ese liderazgo. Les decía al principio, mi formación base es ingeniera, pero la ingeniera no nos quita de su mano, porque vamos trabajando con ese sentido junto. Entonces, es, es, es tener esas tareas que les decía, entonces, ese autoconocimiento, esa comprensión del otro, esa paz interior que me lleva a liderarme a mí mismo, a motivar desde el ejemplo, a mostrar el camino, desarrollar el talento, actuar con sentido y seguir adelante. Adicional a esto, que era lo que quería compartirles hoy, también pues como dentro del ejercicio que también busco que tengamos, les voy a compartir un ejercicio para que lo realicen luego. Espere, bajo un poquito toda esta información, ya. Que se refieren con el aprendizaje que elabore que se llama el almirante, donde la idea es que hay veces estamos dejando que nuestra vida la vaya llevando otras personas y nosotros no vamos siendo los capitanes de ese barco de nuestra vida. Entonces, en este ejercicio la idea es que el barco es cuando ustedes, cada uno de ustedes nacieron, la idea es que vayan mirando en ese recorrido que llevan hasta su edad de hoy, en ese caminar, si han tenido una línea ascendente o si han tenido una línea permanente o si han tenido altibajos en sus vidas, poderlo dibujar, establecer ese propósito que están buscando, mirar cuáles han sido los momentos de éxito, los momentos difíciles, cuándo han tenido que parar a tomar decisiones, esos potenciales y talentos que han identificado, limitaciones y miedos, creencias, hay creencias que nos ayudan, pero hay otras que nos dificultan avanzar. Por eso pongo el ancla, porque hay veces nos ancla al camino, al proceso. Mi guía, hay veces tenemos una brújula interna también que nos ayuda a saber hacia dónde vamos. Estoy aquí, y después de que lo realicen, la invitación es a que piensen y revisen todos esos momentos que llevan, se den cuenta, porque a veces no nos hemos dado cuenta de que los momentos de éxito son muchísimos más que los momentos difíciles, y que a partir de cada toma de decisiones que hemos hecho, hemos logrado un mejor avance en ese proceso y en ese caminar. Se los voy a compartir igualmente ahorita por el chat, o si no con Federico. Esto es entonces lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si tienen de pronto
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Viviana, buenos días. Habla Milena. Buen día, Milena. Viviana, por favor, ¿me puedes recordar cómo es que se llama el libro del que nos estabas hablando hace un momento? Las huellas del líder. Muchas gracias. Con gusto. Vivi, cuéntanos de tus otros libros sobre liderazgo. Bueno, este libro lo escribí precisamente a partir de esos 10 años que les comentaba que estuve con los equipos de trabajo de líderes y con diferentes, pues, he tenido más de 20 años de experiencia laboral, entonces me ha permitido pues tenerlo. Y hay un segundo libro que nos aporta en ese crecimiento personal, en ese identificar ese potencial que se llama Aprendiendo a volar sobre mi sombra. Les voy a contar más o menos rápidamente como a partir de que se genera. Siempre he querido aprender a tocar piano, ha sido un sueño y siempre era un sueño cumplido por alguien más. Entonces, alguna vez interactuando con alguien me dijo, estamos hablando y me dijo, ¿y por qué no aprendes a tocar piano? Dije, no sé, porque no podía decir que era muy costoso ya que no lo había hecho, no podía decir que dedicaba mucho tiempo porque no había averiguado, me tocó averiguar, más cuando uno habla de todos estos temas de liderazgo. Y al hacerlo me di cuenta que no era costoso ni que necesitaba tanto tiempo. Y cuando vas, te hacen una prueba, me enseñaron a tocar la primera parte para Elisa y yo me sentí disfrutando todo el proceso. Y dije, esto es lo mismo. Empecé a hacerlo, pero como les comentaba, mi formación base es ingeniera, entonces estaba muy acostumbrada a controlar las cosas. Y en ese control, si alguien toca el piano, la mano derecha interpreta de una manera y la mano izquierda de otra. Pero entonces yo me concentraba en que la mano derecha funcionara bien y la izquierda se quedaba perdida. Y mi profesor, un maestro de música desde toda la vida, desde chiquito orientado a la música, me decía, siente la emoción, deja fluir. Y yo decía, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y empecé a darme cuenta que si eso me estaba pasando con algo tan sencillo, yo ya salía con el dolor de hombro, estresada de lo que supuestamente me iba a relajar. Y ahí me di cuenta que si eso estaba pasando en algo tan sencillo, ¿cómo estaría en el resto de mi vida? Entonces empecé a mirar, dijo, voy a escribir un libro, aprendiendo a volar sobre mi sombra, y lo que empecé a hacer fue empezar a mirar, bueno, esto es lo que sucede en el piano, lo voy a analizar respecto a mi vida y lo empiezo a construir. Incluso el libro va guiando también al lector con preguntas relacionadas, porque hay veces nos vamos dejando llevar por esas creencias o situaciones que en algún momento nos afectaron y las seguimos cargando sin darnos cuenta. Y siempre va siguiendo siendo esa sombra la que interactúa con el otro y no nosotros mismos. Entonces es una forma de aprender a identificarla y a quitarme ese porqué y eso que ya no me es vital, porque ya tenemos otras herramientas y otras formas para hacerlo. Ya otros libros pues, que escritos sí tienen que ver más con novelas cortas que tienen que ver con En otra vida y El ángel de al lado. Y es pues como algunos pues, de los libros. Incluso si alguno de ustedes pues quiere, lo que podemos hacer también, Federico, podemos rifar un libro, el de Aprendiendo a volar sobre mi sombra, que también tiene entre los que estamos acá conectados que les interese, que les podría enviar, En porque Colombia. ese está en ebook, entonces Ok. podemos hacer una rifa de ese libro, Súper. que lo podemos hacer entonces. Lo hacemos con una pregunta del tema que nos tocaste hoy. ¿O cómo O, quieres que lo hagamos? no, entre los que estamos conectados, los que han estado. Una rifa a lo alcantarilla con un número. Sí, sí, Sí. así todo a lo suerte y al azar.
Cuando digo alcantarilla, pues, si hay personas de otros países, es una forma de rifar que hay en Colombia que se utiliza en las escuelas o los jóvenes para rifarlo muy rápido. Voy a escribir un número, entonces aquí Vivi, voy a escribir un número y el que diga el número, ¿ok? Listo. Listo. Del 1 al, en este momento hay 33 personas conectadas. Del 1 al 33. 33. Ángela. Vale, espere, tranquila, tranquila. Yo sé que se lo quieren ganar. Mientras tanto, Dígalo voy usted, buscando papi. aquí el número. Un gusto. Ya lo tengo. Yo voy diciendo el nombre de la persona que está conectada y dice un número o lo escribe en el chat. ¿Listo? Pero tranquilos, vamos a volver a empezar. Están muy afanados, todos quieren ese libro. Vivi, para el que no se lo gane, ¿dónde lo puede comprar? ¿Cómo lo puede adquirir? Está aprendiendo a hablar sobre mi sombra, está en Amazon, o también está los otros libros si lo encuentran en Autores Editores. Yo ahorita busco el enlace y se los pego también ahí en el mensaje para que lo vean. Listo, ya tengo el número. Vamos a volver a empezar. Por favor, esos números que dijeron se borran. Empieza la rifa. Yo digo el nombre de la persona y esa